básicamente lo que hacemos en un proyecto, un videojuego en realidad, digamos, sencillo, por supuesto, una lógica básica que les permita hacer el juego, son juegos bien simples. Entonces eso es lo que vamos a hacer este semestre, este videojuego. Entonces la idea es que, obvio, cuando se presenta el videojuego, básicamente la última semana de clases, digamos, ¿no? Que si no me equivoco, esto está para mediados de julio, más o menos, para mediados de julio. Entonces, julio, seguramente para la semana, vamos a presentar la semana del 11 al 16, digamos, ¿no? Del 11 al 16, seguramente vamos a presentar con ustedes el viernes 15 el juego la última semana de julio, porque la siguiente semana es la semana del examen final. Entonces la siguiente semana es examen final del 18 al 23 de julio, ¿no? Es la semana del examen final, seguramente el viernes 15 va a ser la presentación del proyecto para ustedes, y el examen final es la semana del 18 al 23 de julio, ¿no? ¿Se entiende? Señores. Sí, ingeniero, sí se entiende. Ya. El segundo parcial, va a ser la semana del 20 al 25 de junio posiblemente. Ya. Así que para que vayan anotando las fechas. Bien, vamos a hablar del juego. Voy a compartir un rato mi pantalla. Me avisan. El juego es un juego clásico. Es este juego. Es un helicóptero, digamos, ¿no? Que obvio se controla con el teclado, con el mouse, digamos, ¿no? Va recorriendo un escenario, y por supuesto solo puede ir hacia arriba o hacia abajo el helicóptero, nada más, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. Sí, Ya, yo no sé. Ya. Ese es el jueguito nada más, digamos, ¿no? Obvio, en un recorrido le van saliendo obstáculos, digamos, cada vez un poco más complejos. Aumenta la velocidad y los obstáculos, digamos, ¿no? Y por supuesto, el helicóptero solo puede ir para arriba o para abajo, ¿no? Y ese es el juego. Lo pueden encontrar este juego en distintas páginas, digamos, ¿no? En internet, digamos, ¿no? Para poder ver cómo funciona, ¿no? Entonces hay versiones que se juegan con el teclado, otras con el mouse, digamos, ¿no? Pero es lo mismo, no hay diferencia en realidad entre que si se juega con el teclado o con el mouse, ¿no? Nada más que yo soy malo para jugar así. ¿Ya? ¿Ya se entendió? Sí, se entendió. Ya. Entonces ese es el videojuego que van a hacer, es bastante simple, por supuesto. Es algo similar al que tiene Google con su dinosaurio. Hay muchas variaciones de ese juego, obvio, con un dinosaurio que va saltando, le van saliendo obstáculos, digamos, ¿no? Pero en general es la misma lógica, la misma idea, ¿no? Y entonces,
la próxima clase, seguramente, vamos a tener un par de clases donde le voy a ir explicando los principios básicos de cómo se hace este tipo de videojuegos, ¿ya? Entonces, entre esta semana y la otra vamos a tener un par de clases donde les voy a mostrar específicamente lo del juego, ¿ya? Seguramente esta semana, el día viernes, les mostraré un poco y iremos comenzando a ver este tema. Y la otra semana terminaremos de entender los aspectos básicos que implican el juego, ¿ya? Bien. Ingeniero, una pregunta. Sí, dime. ¿El programa es el mismo que se ocupa para hacer el videojuego? ¿A qué te refieres con el programa? Con Embarcadero, el mismo. Claro, claro. Ah, ok. Ahí mismo. Ya lo que tienen que primero es mirar el juego es en internet, entender un poco cómo funciona, digamos, ¿no? Y luego, bueno, de a poco ir intentando hacerlo, ¿no? Bien, vamos a continuar. Obvio, la siguiente parte tiene que ver con, vamos a ver vectores y matrices, ¿ya? Estas dos clases, vamos a ver. Bien, vamos a comenzar con vectores. Vamos a, igual que lo hicimos en la esta, en realidad ya entienden la lógica de los arreglos, porque bueno, cuando vimos string, en realidad el string es un arreglo, un vector de caracteres. La única diferencia aquí es que los vectores vamos a crearle, pueden tener distintos tipos. En cambio, hoy la cadena solo char. En cambio, los vectores pueden ser un vector de char, que vendría a ser un string, puede ser un vector de enteros, un vector de word, un vector de fechas, un vector de strings, digamos, también. Entonces, lo que cambia ahí es eso, el tipo de datos que vamos a manejar. Puede ser cualquier cosa. Entonces, como ya vimos, ahí vamos a definir primero la clase. Obvio, en la parte privada tenemos que definir las propiedades. Igual que una cadena, un vector tiene una dimensión que en la cadena le llamamos longitud, acá le vamos a llamar dimensión, simplemente lo que cambia es de nombre nada más, pero es la misma idea. Lo que especifica es cuántos elementos va a tener el vector. Y luego, obvio, está el arreglo, donde se almacenan los elementos, que en este caso le vamos a llamar elementos, plural, que es un arreglo. Y aquí es lo que varía también de uno hasta el máximo de elementos que queramos manejar, es el de qué tipo van a ser los elementos. De qué tipo van a ser. En este caso vamos a comenzar con números reales, digamos, ¿no? Que obvio involucra los naturales, los enteros y los puntos flotantes, ¿no? Entonces vamos a tener números reales. Tenemos un arreglo donde los valores pueden ser números reales. Pero también podría decir yo voy a tener un vector, en algún otro momento van a necesitar crear un vector de string, de cadena, donde cada elemento del vector es un string. O en general, digamos, ¿no? Un objeto. Puedo crear yo un objeto, digamos, ¿no? Crear una clase y decir que este vector va a tener objetos de esa clase. ¿Se entiende la idea? Señores, hablen. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. entiendo. Ya. Ingeniero, ¿Sí, dime? si necesitamos entonces otro arreglo para string, tenemos que crear otro. Sí, creas otra clase, ¿no? Normalmente, pues, obvio. Ya hay una serie, creas otra clase
por supuesto, que donde ya crea otra declaración. ¿Se entiende? Sí, Dentro ingeniero. de los métodos básicos son similares a los que teníamos en la cadena. Obvio vas a tener una función que te devuelva la dimensión, cuántos elementos tiene el vector. Vas a tener puedes tener otro método donde le puedes cambiar la dimensión al vector, le puedes enviar una nueva dimensión, digamos. Luego los elementos básicos para manipular los elementos del vector. Ya lo vimos en las cadenas, es lo mismo. Un método para adicionar un elemento, donde obvio le envías un elemento y se adiciona al vector. Como en este caso hemos dicho de tipo real, entonces ahora lo único que cambia es que antes era un char, ahora es un número real. Un método para insertar un elemento, es lo mismo, algorítmicamente es lo mismo. Vamos a insertar y otra vez tenemos ahí, le envío la posición donde lo quiero insertar y el elemento que quiero insertar en esa posición. Procedimiento para modificar un elemento. Donde igual le envío la posición. Y el elemento que va a cambiarse, el nuevo valor que se va a colocar en esa posición. Igual para eliminar un elemento, ya lo vimos. Igual envío la posición y puedo eliminar el elemento en esa posición. Finalmente una función que me devuelva un elemento en esa posición. Le envío la posición y lo que hace es devolverme el elemento en esa posición. Y así vamos a ir implementando una serie de métodos más en la clase vector. Obvio, ya tenemos la definición con los métodos más básicos y ahora, obvio, lo que vamos a hacer, ya los conocemos los algoritmos, ya sabemos en teoría cómo hacer cada uno de estos. A ver, unos minutos intenten ir haciendo algunos de estos métodos. Vamos a ir haciendo ahorita algunos de los métodos. A ver, un par de minutos intenten ir haciendo. Deberían ya poderlo hacer todos esos métodos. Pero a ver, veamos, un par de minutos, a ver, intenten hacerlos ahí en su cuaderno, en una hoja, en donde puedan, digamos, ¿no? Para ver si ya, deberían poderlo hacer cualquiera de esos métodos ahorita, sin que yo les diga cómo hacer, porque ya lo hemos hecho en la clase cadena. A ver, entonces un par de minutos y luego lo vemos, ¿ya?
Ya, ¿cómo fue? ¿Ya lo hicieron? Abraham, ¿ya hiciste? Este, sí, ingeniero, se podría decir que sí en el entorno este de Delphi. Ya lo estoy escribiendo, quiero decir. Ya, a ver, vamos a ir haciendo, se supone obvio en la implementación, podemos ir directamente a la implementación. Primero viene, ya saben, el nombre de la clase, punto el nombre del método, tal y cual está la definición. En el caso de volver la dimensión, ¿qué tengo que hacer aquí? El resultado va a ser igual a dimensión. Simplemente devolver, digamos, lo que vale la propiedad. En este caso, la propiedad se llama dimensión, como está ahí, ¿no? Nada más. Entonces, eso es retornar a la dimensión, devolver lo que vale la propiedad dimensión. Listo. Redimensionar igual, no hay mucho de este. Redimensionar, ingeniero, es como cambiar el tamaño de la dimensión, ¿no? Como que Sí, hacerlo sí, más es pequeño o más grande. cambiar la dimensión. Voy a recibir una nueva dimensión. Y lo que vamos a hacer aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Dimensión es igual a D. Sí, exactamente, nada más que eso. Cambiar la propiedad, ¿no? Sí, bueno, ahora la dimensión no vale lo que valía antes, el usuario quiere que valga eso. Vamos hasta ahí, ¿se entiende? Sí, se entiende. Adicionar un elemento, igual, ya lo vimos, ¿no? Es el mismo algoritmo.
Ya, entonces adicionar un elemento es lo que ya habíamos visto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Incrementar la dimensión. Ya, incrementar la dimensión. Y luego colocar el elemento al final. En este caso el arreglo se llama elementos. Y le digo, en la última posición, obvio que está por la dimensión, ahí colocar el elemento que me han pedido adicionar, ¿no? Que es eso nada más, adicionar elementos. Es colocar al final, insertar ya es un poco más complejo, porque obvio ya lo vimos, lo mismo en cadenas, digamos, ¿no? En este caso va a recibir la posición donde lo quiere insertar y el elemento que quiere insertar. ¿Qué tengo que hacer? Como quiero insertar en esa posición, ¿qué tengo que hacer? Obvio, al insertar un nuevo elemento se va a incrementar, por supuesto, la dimensión. Aumentar, ya aumenté un espacio al final del vector y ahora lo que tengo que hacer es desplazar todos los elementos a partir de la posición hacia abajo para que ocupen ese espacio que acabo de incrementar. Eso ya lo habíamos visto. Entonces se supone que a partir de la posición que me envían, voy a ir hasta ¿dónde? Hasta la dimensión. No, perdón, estoy al revés. Tengo que comenzar en la posición final. Dimensión. Sí, tengo nuestra eje, ¿ya? Entonces voy a comenzar en la dimensión y voy a ir hasta, Hasta posición, hasta P. no, Posición +1. hasta la posición +1. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir desplazando los elementos. Elementos sub. Entonces, a la última posición, ¿a quién voy a poner ahí? El que estaba en la penúltima. Ahorita, obvio, ya incrementé la dimensión, acuérdense, es el espacio en blanco. Vamos a traer, ¿qué cosa? Elemento sub I-1. Y -1. ¿no? Bien, esto lo que va a hacer es desplazar hacia abajo todos los elementos. Una vez lo desplacé, ¿qué es lo último que tengo que hacer? Es colocar en la posición P, ese espacio que abrí, el elemento que me pasaron. Obvio, ya saben que para hacer todo esto, antes de hacer todo esto, ¿qué debería hacer? Una condición que diga que P sea mayor que 0 y Menor que la dimensión. eso mismo. Si esas condiciones se cumplen, entonces voy a hacer todo esto. Si no, genera una excepción porque hoy me están pidiendo que inserte un elemento en una posición no válida. Entonces ahí debería lanzar una excepción. ¿Ya? Entonces, eso es lo de insertar. Ahí lo hemos visto. Ahora, obvio, gráficamente ya lo habíamos visto también. Aquí tengo el vector. Vamos a poner números así al azar. Obvio, si me piden que aquí inserte el número 8, me están diciendo,
En P me están enviando la posición 2, P igual a 2, esos son los parámetros. Insertar el elemento 8. ¿Qué es lo que hacemos? Se supone primero aumentamos un espacio. Luego nos colocamos en esta posición. Estando aquí, digo, traigo el 4 acá. Eso es lo que estoy haciendo. Traigo a ese espacio. Me subo, digo, aquí, a donde está el 4, voy a traer el 3. Entonces, aquí traigo el 3. Y luego me muevo a la siguiente posición. Aquí donde está el 3, traigo el 2. Y ya queda libre este espacio para que coloque el número 8 finalmente. Pero fíjense, me puse aquí, luego pasé aquí, luego acá. ¿Ven? Nunca llegué a P, por eso es P más 1. Llegué hasta acá. Primero comencé aquí en la nueva dimensión, luego me moví acá, acá. Nunca llegué hasta 2, porque si llegara a la posición 2, tendría que traer el 1, pues ¿no? Ya no tengo que traer. Es simplemente hasta acá, entonces lo desplacé todo esto hacia abajo y ya coloqué el 8 que me están pidiendo ahí. Eso es lo que hace el algoritmo. ¿Se entiende? Inge, Sí, dime. y donde puso en form, donde puso do2, ese es para que vaya decreciendo, ¿no es? Sí, sí. Obvio, Para- cuando va creciente se pone to, ¿no? Down to cuando va al revés. Esto va de 1 a n, digamos, no necesariamente de 1, va así en ese sentido. Pero cuando quieres que vaya de n a 1, entonces se pone down to. Ok, gracias, Inge. Ya, entonces si miran este algoritmo que he hecho, es el mismo algoritmo que hicimos en cadena para insertar un carácter. Entonces lo mismo, para eliminar o modificar un carácter es el mismo algoritmo. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Que ahora el elemento ya no es un char, sino es un número real. Pero el algoritmo es exactamente el mismo. ¿Se entiende? Sí se entiende. Ya, entonces, en teoría son algoritmos súper sencillos, digamos, ¿no? Entonces, insertar, el eliminar es al revés del insertar. En vez de desplazarlo para que abra un espacio, hago al revés. Lo subo para que tapen el espacio del elemento que quiero eliminar. Y obvio, modificar ya es una burrera, nada más es sustituir un valor por otro. Entonces terminen esos métodos, vayan creando ya la clase vector también, para que por supuesto después ya no nos cueste. La próxima clase ya vamos a ir haciendo ejercicios más complejos, ¿no? De a poco vamos a ir. Aquí son ejercicios un poco más complejos que en cadena, digamos, así que vayan rápido agarrando el hilo, porque es lo mismo de cadena, digamos, la lógica de manejar arreglos es la misma, lo que cambian son los tipos de elementos, pero vamos a ir creando elementos un poco más complejos y obvio se puede complicar un poco su entendimiento de los algoritmos, ¿no? Además vamos a hacer dos grupos de algoritmos que son clásicos en estructuras de este tipo, que son algoritmos de búsqueda y algoritmos de ordenación, ¿no? Que son fundamentales en el trabajo con conjuntos de datos, ¿ya? Entonces, ya le dije, igual que le dije la otra vez, esto ya va a ir un poco más acelerado la cosa, ¿no? Porque ya se entiende que ya manejan mejor el tema, así que no se distraigan porque rápidamente se pueden perder. Tienen que ya definimos la clase, ya deberían hacer esos métodos, ya deberían implementarlos todos para que en la próxima clase, cuando hagamos otras cosas, ya lo tengan listo. Y obvio, si tienen dudas o algo no pudieron hacer o algo no entienden o algo no les funcionó, por supuesto preguntar durante la clase, mostrarme o preguntarme, digamos, para ir avanzando. No se dejen estar porque ya falta poco, ya tenemos más de la mitad del semestre y entonces hay que ir avanzando. Ahorita son más cosas que vamos a ver, son un poco más complicadas que las anteriores, así que si se distraen y no están haciendo, ya saben qué es lo que va a pasar el día del examen, ¿no? Bien, señores, ¿dudas, preguntas?
Ingeniero, yo entré un poco tarde a la clase y no pude escuchar. ¿Estaban hablando sobre un juego? Sí, vamos a hacer un videojuego, ya les mostré cuál es el videojuego que vamos a hacer. Es un clásico videojuego de helicópteros, digamos, ¿no? Voy a ver si lo tengo todavía por acá. Acá lo tengo. Es este juego. Es un helicóptero. Pues, me morí antes de tiempo. Sí, que intenta recorrer, o se lo controla, básicamente es ir hacia arriba o hacia abajo, digamos, ¿no? Pero de eso se trata el juego, ¿no? Ese es el juego que vamos a hacer. Como verán, es bastante sencillo, solo hay que dominarlo. En la salida nomás me muero. ¿Ya? ¿Se entendió? Diría que Sí, estaba mal ingeniero. programado, ¿no, ingeniero? Por eso pierde. ¿Cómo? Digo, está mal programado, por eso no puede ganar, digo, el juego. Ah, no, es que soy malo para jugarlo, ¿no? ¿Ya? Ingeniero, yo tengo una duda acerca del formulario a la hora de manipular vectores. ¿Qué ítem o componente se podría usar? ¿Nomás un edit o un label? No, no. Ahí ya cuando hagamos los métodos les voy a mostrar, pero normalmente utilizamos un string grid, que es una matriz en realidad, ¿no? Una matriz, pero obvio, una matriz con una sola fila, una sola columna es un vector. String grid. Listo. Gracias, ingeniero. ¿Qué más, señores? Vamos, vamos, vamos. Pregunten, pregunten. Sí. ¿Una qué? Sí, sí, en realidad porque es de eso, ¿no? Pero, porque obvio, el helicóptero en realidad, si entiendes un poco de la nave, en realidad eso es lo que hace el helicóptero, ¿no? Puede subir o bajar, ¿no? Y obvio, luego, es sencillo su manejo, si ves la palanca que tiene, lo hace subir o bajar, ¿no? Y obvio el impulso lo hace avanzar, ¿no? Eso ya, la velocidad se controla con la velocidad dependiendo del tipo de helicóptero, si es de la turbina o de las hélices, ¿no? Pero no hay un, ¿cómo se llama? Un objeto en particular, puedes probar con cualquier objeto, en realidad, digamos, no es crítico el tema, el dibujito que te vas utilizando, pero la lógica del juego, digamos, no se presta más para un helicóptero por la manera como vuela un helicóptero. Pero puedes poner, no sé, si pones una ave, las aves no vuelan así, ¿no? O si pones, no sé, un avión, los aviones no vuelan así, ¿no? Puedes poner en realidad, si quieres, hasta una piedra, ¿no? Pero bueno, no se ajusta a la lógica o a la historia del juego, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué más, señores? Ingeniero tiene que tener sonido igual. Sí, sí, le vamos a incorporar. Es lo de menos, en realidad el sonido es algo más simple de manejar, ¿no? No es un tema de lógica, y es solo saber manejar unas instrucciones para reproducir sonido, ¿no? Pero en general, sí, no se preocupen todavía del sonido. Ya al final le ponen los muchachos, digamos, cuando ya lo logran hacer y funciona, ya le ponen sonido, pero sí, vamos a incluirle sonido ahí, digamos, ¿no? Pero no es un tema crítico en realidad en el juego, porque lo complejo es crear un poco la lógica,
la animación, la forma como va a controlarse, digamos, ¿no? Después de eso ya el sonido es cosa secundaria, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Ya entonces, si no hay más, hay que completar entonces esos métodos. La próxima clase vamos a ya continuar con otros métodos más complejos para la clase vector, entonces hay que ir avanzando en ese tema. Y el viernes vamos a comenzar un poco a mostrarles para que vayan avanzando en el tema de cómo construir ese videojuego. En realidad es algo que sirve para cualquier videojuego de ese tipo. Obvio, en lenguajes como RAD Java o cosas de este estilo, no se hacen juegos de alto nivel o de nivel si no se utilizan otro tipo de librerías, otros tipos de entornos para hacer. Ese tipo de juegos sí básicos, sí, lo hacen normalmente en lenguajes de este tipo, ¿no? Porque no están hechos para hacer juegos de alta performance, ¿no? O de alta calidad, ¿no? Pero ya cuando quieres hacer algo así, ya se utilizan otros entornos más específicos, más dedicados a este tipo de desarrollo, ¿no? De juegos. Para juegos sencillos como ese sí, se pueden hacer en lenguajes como este. Ya, listo señores, nos vemos el miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.